reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Son of man, En aquellos días el prophesy Señor me against the habló y sheep me of dijo: Israel. And these Hijo de words hombre, prophesy to them. profetiza Thus says the contra Lord los God, pastores de Israel woe to the y diles: shepherds of Israel, who have been Esto pasturing in dice el steppes. Señor: Hay Should de not los pastores shepherds de leave their Israel brother que pasture se sheep? apacientan a sí mismos. You have fed ¿No on deben los them, pastores worn their wool, apacentar and a las slaughtered their ovejas? fatlings. Pero ustedes But se the sheep toman la you have leche not de ellos, pastured, se visten con su did not lana, strengthen the sacrifican weak, las ovejas nor heal mejor the sick, nor alimentadas bind up the y injured, no did not apacientan put al back the rebaño, strayed, no nor fortalecen a las seek the ovejas lost. débiles, But you no lorded curan a it las over them enfermas, harshly ni and cuidan a las cruelly. que están heridas, So they were no scattered, hacen volver a las like a lamb without a descarriadas, shepherd, ni and buscan a las became fit perdidas, for a sino wild beast. que se My las sheep dominan were con la scattered crueldad y violencia. over all the mountains and high Mis ovejas hills. han My sheep dispersado were por scattered falta de over pastor the whole y se earth. han convertido No en one presa de todos gathers los animales to salvajes. search for them. Mi rebaño anda errante por Therefore, todas partes, shepherds, por los montes y hear las the word of the colinas. Mis Lord. rebaños andan As I live, dispersos says the por Lord toda la God, superficie de la tierra, because y my no hay sheep nadie que se have been given preocupe over to pillage, de él and because ni que my le sheep busque. have Por become eso, food for pastores, every wild escuchen la beast, palabra del Señor. for Mi lack of a rebaño shepherd, ha expuesto a los because pillajes my y se shepherds ha do convertido en not look presas after de my todos sheep, los animales but salvajes por pasture falta de pastor. themselves, and Pues do mis not pastores pasture no se my sheep. preocupan por mi rebaño, se Because of apacientan a sí this, mismos shepherds, y hear no the word se of the Lord. apacientan a mi Thus says the rebaño. Lord God, I Por swear eso, by the pastores, coming escuchen la palabra del generations, Señor. Lo including juro my sheep, por mi vida, me voy a enfrentar a put los a stop pastores to their shepherding my más sheep, para so reclamarles that they mis may no ovejas longer y pasture destruirlos de themselves. su cargo. I will Los save my pastores ya no sheep, volverán that a they may no apacentarse a sí longer mismos. be food Les for arrancaré mis ravens. ovejas de la boca y Thus says the no Lord se las God, volverán a comer. I Esto myself dice will el look Señor. after and tend my sheep. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Verbum Domini. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi The Lord is pastor, my nada me shepherd, faltará. I shall not El want. Señor es mi In pastor, verdant nada me pastures falta. he gives me En verdes repose. praderas me hace Beside restful reposar waters he leads me, y and hacia fuentes refreshes my soul. tranquilas me conduce para reparar mi fuerza. El Señor es mi pastor, He guides nada me me in the right faltará. paths for his name's sake. Por eso un Even Dios though I fiel walk in the dark valley, a I sus fear no promesas me evil, guía for you are at my por el side. sendero recto. With your rod and your Así, staff, they give me aunque courage. camine por cañadas oscuras, nada temo porque You spread the tú estás table before conmigo. me in the El sight Señor es of mi my foes. pastor, nada me You anoint falta. my head with Tú oil, mismo me and my preparas cup overflows. la mesa a despecho de mis Only adversarios. goodness and kindness will follow El me Señor es mi all the pastor, days of my nada me life, falta. and I shall dwell in Tu the house of bondad the y tu Lord for years misericordia to come. me acompañarán todos los días de mi vida y vivirá en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matthew. Jesus told his disciples this parable. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Who went out El and reino bought de los cielos hired es laborers for his semejante a vineyard. un propietario After agreeing with them que al on the usual amanecer daily wage, salió he a sent them contratar into his vineyard. trabajadores para su viña. Going out about 9 o'clock, Después he de saw others standing idle in the marketplace. quedar And con he said to ellos them, en "You pagarles too un go into denario my por vineyard, día, and I will give los you what is mandó just." So a they su went viña. off. Salió And otra going vez out again around a media noon, mañana, and around vio a 3 unos o'clock, and que did likewise. estaban ociosos en la Going out plaza y about les 5 dijo, o'clock, he found others vayan standing también around, and ustedes a said mi to them, viña y les "Why do you pagaré stand lo que here sea idle all justo. day?" They answered, Salió "Because de no one is nuevo a hired." He mediodía said to them, "You too y go a into media my vineyard." tarde e hizo lo mismo. When it was evening, the Por owner of último, the salió vineyard said to también his al caer foreman, la tarde y "Summon the encontró laborers and todavía give them their otros que pay, estaban en la beginning plaza y with the les dijo, last and ending with the first." ¿por qué han estado When aquí those who todo had el día started about sin 5 trabajar? o'clock came, Ellos each le received the usual respondieron, daily wage. porque nadie nos ha So when the contratado. first came, they Él thought les that they would dijo, receive more, vayan but each y of them también also ustedes got a the mi usual viña. wage. And on receiving it, Al they grumbled atardecer, el against the dueño de la owner, viña le saying, dijo a "These su last ones administrador, worked only one llama a los hour. You trabajadores have y made them paga equal to igual su us, jornada, who bore the day's burden with your comenzando por los hands." últimos hasta que He llegues a said to los one of them in primeros. reply, Se "My acercaron, friend, I am pues, not los cheating you. que habían You did llegado not al agree with caer me la for the tarde usual daily y wage. recibieron Take what is un yours and denario go. cada uno. What if I wish to give this last one Cuando the le same as llegó you? su turno a los Or am I primeros, not free to do as I creyeron wish que with my own money? recibirían más, Are you pero envious también because ellos of these recibieron un ones? denario cada Thus uno. the last will Al be first, recibirlo, and the comenzaron a first reclamar al last. propietario diciéndole, esos que llegaron Verbum a Domini. último solo trabajaron unas cuantas horas y sin embargo le pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Today, the church celebrates the feast of El día de hoy la iglesia celebra la fiesta de San Pío X. Fue el primer papa elegido en el siglo XX, en el año 1903. Este Papa Santo hizo muchas contribuciones a la iglesia, incluyendo algunas reformas modestas a la liturgia y a la liturgia de las horas y a la formación seminarista del clero. Sin embargo, su mayor contribución tiene que ver con el recibimiento de la Sagrada Comunión. Instaba el recibimiento de la comunión entre los niños a una edad más temprana, al igual que la recepción más frecuente de la comunión entre los fieles. Y hoy tomamos estas prácticas por descontado, como la comunión infantil de la Eucaristía, mucho antes de la edad del pasado. Y que un gran número de católicos que van a misa vayan a la práctica regular de la comunión. Sin embargo, en su época estas prácticas eran muy disputadas por los teólogos y a veces causaron controversias entre los fieles. Y el Papa reconoció los efectos dañinos de estas controversias y deseaba disminuirlas lo más posible. Así que hay mucho que podemos aprender del Papa Pío X, de su enseñanza sobre la Eucaristía. En 1910, el decreto Quam Singularis, emitido por la Congregación Sagrada para la Disciplina de los Sacramentos y aprobada por el Papa, tenía que ver con el tema de los niños que recibieron la Sagrada Comunión. El documento presenta un breve resumen de la historia y el debate acerca de la repartición de la comunión a los niños, y comienza diciendo que las páginas del Evangelio muestran claramente cuán especial era el amor hacia los niños que Cristo mostró cuando estuvo sobre la tierra. Les deleitaba estar en medio de ellos. Quería imponerles las manos, los abrazaba y los bendecía. Al mismo tiempo, no le gustaba cuando los discípulos los expulsaban, a quienes reprochaba con las siguientes palabras: dejad que los niños se acerquen a mí y no les impidan, pues de aquellos como ellos es del reino de Dios.
Y de estas primeras palabras ya tenemos un indicio de hacia dónde iba la enseñanza del Santo Padre. Delineó el caso para dar la comunión a los niños a una edad más temprana. El documento continúa y menciona que era práctica común en la Iglesia a lo largo de los siglos dar la comunión eucarística a los niños en su bautismo. De hecho, las iglesias griega y oriental aún siguen esta práctica hasta hoy. La práctica que la Iglesia nunca ha prohibido explícitamente. No obstante, esta práctica en la Iglesia latina finalmente se extinguió y más bien se volvió más común en el occidente, dar a los niños comunión solamente después de la edad de la razón. Y esta práctica fue confirmada por el Cuarto Concilio Laterano en 1215 y sostenida más adelante por el Concilio de Trento. El Concilio de Trento también afirmó que la Sagrada Comunión no debe negársele a los niños que han llegado a la edad de la razón. Con el tiempo, las costumbres locales empezaron a mover la edad para recibir la comunión hasta los 10 o 12 años, a veces incluso los 14 años de edad. El Papa Pío X consideró estas costumbres como deplorables y abusos en sus propias palabras. Lamentaba el hecho de que tantos niños hubiesen retrasado la recepción de la Eucaristía y dice que las razones son las siguientes. Esta práctica de impedir a los fieles de recibir con la explicación de salvaguardar los sagrados sacramentos ha sido causa de muchos males. En otras palabras, el Santo Padre cree que muchos se han preocupado tanto con la santidad de la Sagrada Eucaristía que sin darse cuenta causan daño a las almas que se les niegan su recibimiento. El documento continúa y dice que los niños en su inocencia se vieron obligados a esperar para recibir el brazo de Cristo y han sido privados del alimento para su vida interior. Y también sucede esto que en su juventud, pobres de esta ayuda, rodeados por tantas tentaciones, han perdido su inocencia y han caído en hábitos y vicios, e incluso antes de probar de los sagrados misterios. Pero incluso a pesar de que la preparación correcta ha de preceder la sagrada la comunión, lo cual no siempre ocurre, y las palabras de los primeros filósofos deben ser deploradas y más bien puede evitarse la corrupción a través de la recepción de la Eucaristía en edad más temprana. Así que el Santo Padre claramente ve que el Santísimo Sacramento es fuente de ayuda y apoyo para los niños que a menudo enfrentan graves tentaciones en su juventud. Cree que la Eucaristía provee gracia y fortaleza para resistir al pecado y ayuda a preservar la inocencia de los niños. Y hacia el final del documento enumera 8 reglas que gobiernan la entrega de la Sagrada Comunión a los niños. La primera regla determina la edad de la razón, alrededor de los 7 años de edad. El niño debe empezar a recibir tanto los sacramentos de reconciliación como la Eucaristía. El niño no tiene que tener un conocimiento pleno y perfecto de la doctrina cristiana para recibir estos sacramentos. Sin embargo, están obligados a ser catequizados gradualmente según sus facultades. Y también se manda que la costumbre de no admitir a los niños a la confesión o a la comunión, incluso después de llegar al uso de la razón, debe abandonarse. Incluso los niños que están en peligro de muerte, sin embargo, no han llegado a la edad de la razón, no debe negárseles la comunión como viático. Otra práctica principal que promovió el Papa Pío X es la recepción frecuente de la Sagrada Comunión en un decreto titulado Sacra Tridentina, que fue emitido y aprobado por Pío XII. Enseñanzas sobre la recepción frecuente y diaria de la recepción queda delineado. Y el decreto señala la enseñanza del Señor mismo, cuando compara la Eucaristía al maná en el desierto. Los israelitas fueron alimentados por este alimento a diario, en el desierto. Así pues, los discípulos pueden ver claramente que esta comparación entre el maná a diario y el pan de vida, la Eucaristía, sugiere que nuestras almas deben ser alimentadas con la Eucaristía a diario. La recepción
is also comunión rooted in the practice of the early fathers of frecuente the church. también está arraigada en la práctica de los However, over primeros the padres de la years, Iglesia. No especially obstante, with con the los spread años, of en the rigorous especial teaching of the con el Jansenists, the practice crecimiento became de more and la more enseñanza uneven. rigurosa de los And the jansenistas, document la says, práctica se piety, hizo however, más y más however, took a infrecuente. hold, El documento and dice que la especially piedad afterward, se because enfrió, of the widespread rage of especialmente Jansenism, después de disputes began to del amplio arise crecimiento concerning de the la plaga del dispensations jansenismo. with which one Empezaron a ought to surgir receive preocupaciones frequent and daily acerca communion. de las reglas con las And que, a writers través de tried las to cuales find a uno puede measure recibir in la demanding comunión more and more diariamente y stringent frecuentemente. conditions as Y los necessary to be escritores fulfilled. ponían The exigencias result cada of vez y such más severas. decrees was that very Para few were considered la, worthy el of resultado receiving era the que muy Holy pocos eran Eucharist daily, considerados dignos de and to recibir la derive Sagrada from this Eucaristía a very diario self-giving y derivar sacrament de este more abundant sacramento fruits. sus frutos The más others were abundantes. content to Los otros partake of estaban it once a contentos con year, participar de ello once una a vez al month, año, o or una at vez al most mes, once a o week. a lo máximo una vez And the por la semana. situation had become so La severe situación se volvió that tan even grave entire classes que of people incluso were clases excluded enteras de personas from frequent quedaron communion. excluidas de la And comunión so, to put an frecuente. end to these Así que para damaging poner fin a controversies, estas the document controversias lists dañinas, 9 el rules documento enumera governing 9 frequent reglas reception que of communion. gobiernan la recepción frecuente And de the la first comunión. rule, it states that frequent and La primera daily regla communion dice should be que la open to comunión all the faithful, diaria y frecuente debe and keeps estar only abierta two para todos los fieles y conditions solo pone dos for the reception: condiciones para la that the recepción digna: recipient is in a state of que el grace, recipiente and esté that he or she en approaches the estado de sacrament gracia with a y que right and acuda al devout intention. sacramento con una intención And correcta y for our devota. convenience, the document Y para also nuestra conveniencia, el defines what documento a right también and define devout intention is. qué es una intención And correcta y devota. this is in the second rule. Y eso está en la A segunda right regla. intention consists in this: Una that he who intención recta approaches the consiste en lo Holy siguiente, Table should que do aquel que so acude a la not Santa out of Mesa routine, debe hacerlo no vanaglory, or human como respect, rutina o but that he wished vanagloria to o please por God, respeto humano, to be sino que more desea closely connected complacer a with Him Dios, by estar charity, unido más de and to cerca a Él have por la recourse to His caridad divine y remedy recurrir for His a este weakness and remedio defects. divino por su debilidad y And while it is defectos. desirable for the recipient to Y be without ya, any sin, including aunque venial es sin, deseable que it is los que sufficient reciben to only be estén free libres de from mortal pecado, sin, incluyendo pecado with the venial, es purpose of suficiente never que estén sinning in the solo future. libres de pecado mortal con el And the propósito document de no also volver a says pecar en that el we futuro. should Y el strive documento to también be dice que better debemos disposed to esforzarnos por receive estar mejores by dispuestos taking para care recibir, that Holy al Communion be preocuparnos de preceded que by la Sagrada careful Comunión sea preparation precedida por una and followed preparación by an apropiada appropriate thanksgiving y seguida according por to una each acción de one's gracias strength, apropiados según circumstances, las and fuerzas, abilities. circunstancias y deberes de cada And uno. furthermore, priests, Y más confessors, and aún, preachers are to los exhort the sacerdotes, faithful confesores y to receive predicadores deben frequently exhortar a Holy los fieles a Communion. recibirla frecuentemente, incluso a And the diario. last rule in the Y document la calls última for all regla del ecclesiastical documento writers to llama a cease todos los escritores from eclesiásticos contentious que controversy dejen concerning the las controversias dispositions requisite for frequent and daily con communion. respecto a la disposición, And thus the Holy que Father los clearly requisitos de expresses disposición his para recibir la desire comunión diaria that y all who frecuente. bitter Y el infighting Santo Padre concerning expresa worthiness to claramente receive que communion todas be estas ended, disputas acerca del so that tema Christ's lleguen a su peace fin, might prevail. para que la paz de Cristo reine. And so we owe Pope St. Pius Así X pues, a debt debemos of al Papa gratitude San Pío for X una practices that deuda have become por so estas commonplace prácticas today, que se han vuelto tan namely común the hoy en día, distribution of communion to principalmente children la at a distribución de la younger comunión a los age niños a una and edad más frequent daily temprana communion. y la comunión diaria And hopefully the frecuente. teaching of Y Pius espero que la X will enseñanza de help all of Pío us X in our own nos meekly ayudará a secular todos en devotion and nuestras encourage us propias to grow in devociones our love and eucarísticas y nos appreciation for its insten holy a aumentar en sacrament. nuestro amor y As valoración de Pope este gran Francis has sacramento. reminded us, Como el the Papa Eucharist Francisco is nos not ha a prize for recordado, the la perfect, Eucaristía but a no powerful es un medicine premio para los irrespective of perfectos, age. sino una medicina All of poderosa y us who alimento approach the para los débiles. sacrament must Todos be los que painfully acudimos aware al of our own sacramento debemos estar weaknesses muy and our own conscientes need de for nuestras healing, propias debilidades y especially before we necesidad might de sanación, focus on the en especial weaknesses antes de or the perceived enfocarnos en las weaknesses of debilidades others. o las debilidades percibidas We are de all los in demás. need of the divine Todos physician necesitamos and of the al daily médico divino sustenance he provides in the y Holy y el Eucharist. alimento diario que Él And we pray for provee the en la intercession Sagrada of Eucaristía. Pius X Y rogamos for por a la genuine intercesión de Pío Eucharistic X, revival throughout the Church, por una and that it might produce fruits genuina of charity in all of us. renovación eucarística en toda la Iglesia y que produzca los frutos de caridad en todos nosotros.